y cambiamos de bloque, sería el último, ¿vale? Lo que hemos hecho, digamos, creo que es evidente que es coger el libro y agruparlo por algún criterio que nos gustaba. Podía haber otros criterios y hemos optado por este. Y ahora vamos al último criterio, que es ver parte por parte las distintas manifestaciones que habitualmente son las manifestaciones que se miden en los estudios de prácticas culturales, que sería otro tema de debate, es decir, cómo al basarnos en el primer estudio en las estadísticas del Ministerio de Cultura, eso nos ha condicionado en cuanto a los clásicos de audiovisual, musical, lectura, artes escénicas, es decir, como los apartados clásicos. Abre el bloque Ana, de la Universidad de Huelva, con un análisis genérico que ha hecho el grupo que encabeza Carmen Rodríguez, le acompaña Lucía Morales, sobre la práctica cultural en el PDI y en el PAS. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, disculpar a Carmen Rodríguez, que le hubiese encantado venir, pero le ha sido imposible, así que bueno, voy a intentar hacerlo todo lo mejor que yo pueda, pero ella es quien tiene más herramientas para esto, así que bueno, en primer lugar, pues eso, que nos disculpéis un poco, pero ha sido imposible. Bien, lo primero que hemos visto es que existen diferencias en función del sexo y de la edad con relación a las actividades culturales, ¿no? Puedes pasar, es que es muy visual. Ahí vemos la diferencia en función del sexo y, como veis, tanto en el PDI como en el PAS, las mujeres se decantan más por actividades como la pintura y el dibujo y los hombres más por hacer música. Si nos fijamos en la siguiente diapositiva, ahora sí. Sí. Efectivamente, la siguiente diferencia que hemos visto tiene que ver con la edad, y vemos aquí que las personas menores de 29 años pintan y dibujan con más frecuencia que las que son mayores, tanto en el PDI como en el PAS, mientras que hacer música también parece con los datos que tenemos que son actividades que realizan más los profesionales y las profesionales que tienen mayor edad. Otra cuestión que vemos es que en general se muestra un mayor interés por la lectura, la música y el cine, tanto en el PDI como en el PAS. Lo vemos ahí. Mientras que los videojuegos, por ejemplo, son una actividad que todavía no presenta un gran interés en estos colectivos. Pero sí que vemos que hay una serie de diferencias en cuanto a la edad y al nivel de ingreso en este interés. Si nos fijamos en la edad, vemos que a medida que se cumplen años hay más interés por la radio, la lectura, la televisión y las artes escénicas, y sin embargo el PDI y el PAS más joven pues tienen más interés por la música y por los videojuegos. Entonces eso nos puede dar algunas pistas de por dónde van a ir el futuro, ¿no? Hay alguna diferencia también en función del nivel de ingreso. Y es que si a medida que aumentan los ingresos hay un mayor interés por la lectura, y esto es una cuestión que es casi de sentido común y se suele repetir en muchas encuestas, y sin embargo los videojuegos y la música pues son actividades que despiertan mayor interés en aquellos profesionales del PDI y del PAS que tienen menores ingresos. Y aquí podría quizás tener algo que ver en que al adquirir un videojuego, a pesar de que puede tener un coste elevado en un inicio, pues se le dedica una gran cantidad de horas. Por lo tanto, el coste por hora es mucho más inferior que el coste de un libro, aunque sea en formato digital, ¿no? Igual pasa con la música. La música es una actividad que perdura mucho en el tiempo y a la que también se le saca mucho rendimiento. Luego vemos que el PDI tiene mayor gasto en consumo cultural que el PAS. Lo vemos ahí, hay casi 17 puntos más en el PDI que en el PAS con relación al gasto mensual en cultura, aunque también vemos que hay algunas diferencias entre el PDI y el PAS, así que aquí sí que lo hemos diferenciado. En el PDI esas diferencias se explican fundamentalmente por la categoría profesional y el área de conocimiento,
Con relación al área de conocimiento, el personal del área de arte y humanidades es el que más gasta en comparación con otras áreas, y los que menos gastarían en este sentido serían los profesionales del área de ciencias de la salud y de ciencias experimentales. Y según la categoría profesional, pues serían los catedráticos y catedráticas quienes más gastan al mes en cultura, y aquellas categorías que menos gastan serían profesores asociados, ayudantes de doctor y contratados doctores, que al final tiene mucho que ver con el nivel de ingresos, ¿no? Hay una correlación. Sí. Y las diferencias en el PAS se explican también por variables como el nivel de estudio y el área funcional. Aquí vemos, por ejemplo, que en función del nivel de estudio, por lo general, cuanto mayor es el nivel de estudio, más gasto cultural hay, y en cuanto a los servicios funcionales, el personal del área jurídica, quienes más gastan el mes con relación a las demás, y las que menos serían las de prevención y salud laboral. Lo que sí vemos es pues, que en general estos dos datos, tanto de PDI como PAS, como decía antes Jacinto, pues hay una correlación entre el nivel de ingresos y el nivel de estudios con el gasto en consumo cultural. Luego vemos también que se hace generalmente un uso muy bajo de los servicios culturales de la universidad, tanto por parte del PDI como el PAS. Ahí tenemos los datos, pero también vemos que existen diferencias en cuanto a la categoría profesional. El PDI y el PAS hacen un uso diferente de estas actividades culturales. Generalmente los foros de debate suelen estar más frecuentados por el PDI, y las actividades que tienen que ver con la fotografía, con la imagen, etcétera, son actividades que suelen interesarle más al PAS. Luego, como ya se ha ido comentando aquí, la sindemia de COVID-19 pues, ha provocado cambios en las prácticas culturales en ambos colectivos. Ha cambiado en un consumo cultural que cambió en que al final primaba aquel consumo cultural que se podía desarrollar en el hogar, y también hay una diferencia de género en este cambio en el consumo cultural durante la sindemia, y es que las mujeres son aquellas que más han reducido su consumo cultural durante la sindemia, y que entendemos, por tanto, que tendría mucho que ver con esa pluriempleabilidad tanto en el ámbito de cuidados como en el ámbito productivo que las mujeres tuvieron que asumir durante la pandemia, y que hemos visto pues, en muchos estudios y en muchas imágenes, ¿no? Como las mujeres generalmente estaban teletrabajando con el chiquillo en brazos, y esto pues también repercute en el consumo cultural que tenemos las mujeres. Y eso sería, bueno, la conclusión sería que las diferencias que generalmente hemos encontrado han sido por razón socioeconómica o por sexo, y que por tanto tenemos que pensar pues, qué estrategias podemos elaborar, ¿no? para reducir esas desigualdades sociales que se dan en el acceso a la cultura. Oye, pues muchas gracias, porque está estupenda la síntesis y sobre todo no solo la forma de presentarnos, sino el cómo nos pones el foco en cuestiones clave, que era lo que os pedíamos, y enhorabuena a las tres por el trabajo. Elvira, Mar, perfecto, por parte de Almería. Ellas nos van a hablar de la práctica audiovisual, ya la han adelantado antes. Es cierto que le hemos comido durante el día muchas conclusiones, entiendo yo, pero bueno, ahora llega el momento de verlas juntas, ¿no? Vale, bueno, mi nombre es Mar Serrano y estoy encantada de haber podido participar en la elaboración de este capítulo junto a mi compañera Elvira sobre la práctica audiovisual en el PDI PAS. Voy a intentar ser lo más breve posible, ¿vale? Durante la presentación. Bien, en primer lugar vamos a hablar de los hábitos y prácticas de visionado de televisión en el PDI PAS de las Universidades Públicas Andaluzas, y destacar que la televisión sigue siendo el medio con mayor impacto, alcanzando a casi el 80% de la población, siendo el consumo medio diario en España que alcanzó en 2022 los 186 minutos.
y sin embargo las audiencias televisivas descendieron bruscamente un 11% respecto a 2021. Las razones que pueden haber motivado ese brusco descenso del medio de televisión pueden ser el descenso continuado desde 2013 en el consumo medio diario y a su vez el cambio en los modos de ver y consumir televisión acaecido en los últimos años tras la irrupción del modelo de consumo no lineal o híbrido que se comentaba anteriormente, y también el predominio del consumo individual, no familiar o en grupo, que también ha comentado con anterioridad mi compañera. Bien, destacar que el consumo promedio diario de televisión de 2022 se produce por la noche, siendo la franja horaria prime time. Bien, en cuanto a la frecuencia de visionado de televisión, con un porcentaje inferior al promedio español, casi un 60% de los trabajadores de las universidades públicas andaluzas suele ver televisión a diario, principalmente a través de sus televisiones. Dicho visionado está directo y positivamente relacionado con su edad e ingresos. Como podemos ver en la tabla, a diario el consumo de televisión se produce principalmente a partir de 50 años o más. Y en el nivel de ingreso ocurre exactamente lo mismo. Bien, ahora en cuanto al hábito y práctica de plataforma y servicios de pago en el PDI PAS de la Universidad Pública Andaluza, destacar que la gran mayoría del personal de la Universidad Pública Andaluza, un 88%, tienen acceso a televisión o servicios en streaming de pago con un porcentaje superior al promedio español. También se observan diferencias por género entre las trabajadoras de la Universidad Pública Andaluza respecto a su tasa de acceso a plataformas o servicios de pago, de forma que éstas se incrementan en las mujeres. También hemos detectado que se incrementan los menores de 30 años. También se observan diferencias por ingresos entre los trabajadores de la Universidad Pública Andaluza respecto a su tasa de acceso a plataformas o servicios de pago, de forma que éstas se incrementan los que tienen ingresos superiores a la media. Los contenidos que ven en streaming con mayor frecuencia al personal de la Universidad Pública Andaluza son coincidentes con los tipos de programas de televisión que ven con mayor frecuencia, diferenciándose solo en los porcentajes de visionado de cada uno, como podemos comprobar en esta tabla y en la siguiente. Por tanto, estos resultados sugieren cierta lealtad al género o tipo de programa contenido de pago por parte de los trabajadores de la Universidad Pública Andaluza, destacando las películas, series, documentales, deportes, divulgación científica y noticias e información. Bien, las plataformas y servicios de pago más contratados por el personal de las Universidades Públicas Andaluzas son 3: Netflix, Amazon Prime y HBO Max, replicando así el liderazgo de Netflix a nivel mundial. Se aprecian ligeras diferencias por edad en el acceso a plataformas y servicios de pago, ya que los más jóvenes suelen contratar Netflix, HBO y Disney Plus, mientras que los mayores prefieren Movistar Plus. Bien, aquí por destacar que en el análisis cualitativo complementario llevado a cabo confirmaba esta evidencia. Y cito textualmente: yo estoy viendo que las ofertas de plataformas de televisión desde Disney a Netflix a Amazon tienen muchísima oferta de series dirigidas por y para un público por una edad muy determinada, que va de los 15 a los 25 años, destacado por un experto o experta en bibliotecas. Bien, también se observa cierta complementariedad entre el visionado de televisión tradicional y lineal y el acceso a las plataformas y servicios de pago, que habría que contrastar en estudios posteriores, ya que ven televisión generalista en abierto, en grupo, familia, fundamentalmente a través de su televisor en horario de prime time, buscando contenidos culturales en directo que fomentan el entretenimiento. Y acceden individualmente a plataformas y servicios de pago, especialmente los jóvenes, para ver películas y series de ficción. Bien, se observan diferencias tanto en el visionado de televisión tradicional como en el acceso a plataformas y servicios de pago por género y edad. Así hay tipos de programas de televisión contenidos más vistos por parte del personal femenino, como las series, mientras que hay programas contenidos más vistos por parte del personal masculino, como pueden ser los deportes y las noticias e información. También hay programas contenidos que ven con más frecuencia al personal mayor de 50 años, tales como noticias e información, deporte y programas de divulgación científica, mientras que por otra parte nos encontramos con programas contenidos que ven con mayor frecuencia el personal menor de 30 años, tales como reality shows, late shows, programas de humor y concursos. Bien, ahora pasamos a los hábitos y prácticas de visionado de cine en el PDI PAS de las Universidades Públicas Andaluzas.
destacando que la forma preferida para ver cine para ambos colectivos son las plataformas de pago, seguido por las salas de cine y la televisión en abierto. Otros medios se han ido quedando completamente obsoletos, como la adquisición de películas en formato físico, por ejemplo DVD, Blu-ray, etc., y las descargas de internet y el alquiler de películas en cineclub. También los géneros preferidos a la hora de elegir la película son la comedia, el suspense y ciencia ficción. Bien, en cuanto a los géneros cinematográficos preferidos en función del género, encontramos en común la comedia y el suspense. Destacar que el género femenino se inclina más por el drama y el clásico, mientras que el género masculino lo hace por las películas de ciencia ficción y la acción. El segmento de edad que tiene mayor interés por las películas infantiles se encuentra entre las edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Bien, vamos a pasar al cuarto bloque, que serían los hábitos y prácticas de escucha de radio del PDI-PAS de la Universidad Pública Andaluza. Y si nos centramos en la radio, una gran parte de los trabajadores escuchan música a diario, representando un 61,2%, y solo un 8,9% no lo hace nunca o casi nunca. Bien, resaltar que la gran mayoría de trabajadores del colectivo PDI que escuchan la radio a diario poseen más de 50 años, sin embargo, del colectivo PAS ninguno de los menores de 30 años escucha la radio a diario, siendo a su vez los porcentajes muy reducidos en los otros dos segmentos de edad. Bien, la mayoría de los consultados escucha la radio en el coche y móvil. Y en último lugar vamos a pasar a unas conclusiones generales que las va a comentar mi compañera Elvira. Sí. Sí. Bueno, lo primero que hemos constatado es que los resultados de este estudio particular, que es para el personal de la Universidad de Andaluza, coinciden con lo que está ocurriendo en lo que reflejan otros estudios a nivel nacional. Refleja que todo lo que hemos condensado hasta ahora, tanto en las exposiciones anteriores como en las opiniones que hemos mencionado, hay un proceso de transición que yo diría que en un principio era como esa contraposición presencial versus digital, que ahora mismo se observa un predominio de lo digital, pero que realmente lo que está ocurriendo es que hay un conglomerado de todo que refleja a nivel general un cambio de hábitos y demandas culturales de la sociedad. Es decir, todo el proceso de cambio de uso de medios pues también ha cambiado el consumo de la gente, de la población. En concreto, nosotros hemos detectado nuevos patrones de consumo de contenidos audiovisuales culturales al estudiar esa forma de acceder a la televisión, a las plataformas de pago y demás. Podríamos decir en síntesis, en nuestras conclusiones, que lo que prefiere la gente es como hacer esas combinaciones, esa complementariedad entre medios que ya se había detectado desde los años 70 entre la radio y la televisión. Cuando se empezaron a estudiar y surgió el boom de la televisión, bueno, pues siempre ha existido este tipo de debates. ¿La televisión va a desplazar a la radio? Pues no. Cuando se estudian los hábitos temporales a lo largo del día de lo que diríamos es el españolito promedio, lo que hace es levantarse y acostarse con la radio y luego ver televisión en otros momentos del día, por ejemplo, habitualmente al mediodía para informarse con los noticieros y luego por la noche a modo de entretenimiento en horario de prime time, como lo que hemos deducido. Y lo mismo está ocurriendo ahora entre la televisión y las plataformas o servicios de pago. Es decir, contamos con 24 horas del día y con unas horas que disponemos libres, y lo que está ocurriendo es que los medios se complementan de manera natural entre ellos, los utilizamos en dispositivos diversos, existiendo una multicanalidad y existiendo convergencias de contenidos audiovisuales que, como vemos, dependen de las preferencias de cada individuo, con lo cual, analizados en conjunto, en el tema audiovisual, pues son los medios, se replican tanto en televisión como en las plataformas o servicios de pago, son los mismos, perdón. Es decir, buscamos siempre lo mismo, buscamos esa personalización. Existen brechas generacionales, como ya habíamos apuntado antes. Vemos que existe cierta preferencia de los mayores hacia la televisión y cierta preferencia de los menores hacia las plataformas y a otro tipo de dispositivos. En cambio, observamos esa convergencia de contenido. A ver si sé por dónde seguir. Hay un consumo híbrido, como hemos destacado antes. Hay un consumo multisoporte, hay un consumo multitasking o multitarea.
Es decir, habitualmente, no solamente lo que ya hemos detectado, sino que hay a veces consumo de varios medios simultáneamente, y eso nos lleva también a observar esa convergencia de contenido, una cierta lealtad al género. Es decir, que hay determinados géneros que se identifican con el audiovisual y que son los que vamos buscando, como se veía en el mapa, pues básicamente lo identificamos con películas, series y todo este tipo de cuestiones. Y lo último que quería destacar es que ese exceso de personalización y de búsqueda de contenidos propios, que lo estábamos ligando con que la oferta cultural, esa democratización, como cuestión filosófica a aportar, eso está produciendo también fenómenos que afectan a la ética y a la responsabilidad social, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, ahora que hay muchas campañas donde los periodistas se protegen y le están diciendo a la gente que se informe con medios reconocidos y prestigiosos, donde no les lleguen las noticias por determinadas redes sociales que pueden venir manipuladas o desvirtuadas. Y es cierto que eso se puede extender también a esa autoselección de los consumos digitales, en los cuales también vemos que hay determinado tipo, pues también hay un aumento del porno, ¿no? En cuanto a contenidos audiovisuales. Evidentemente esto no estaba en el estudio, no lo hemos estudiado aquí, pero que sí que es cierto que complementándolo cualitativamente con lo que son otras realidades, pues claro, eso está ocurriendo. Muy bien, cerramos con el porno, qué interesante. Ahí lo dejo. Está bien. Muy bien, pues gracias porque ha estado, vamos, tenéis las dos una capacidad de síntesis estupenda, ¿eh? O sea que gracias. Vamos a seguir, vamos a hablar de consumo musical. En este caso, la ponencia, el capítulo lo hicieron Rosalía Martínez y Luis Navarro. Rosalía ha tenido unos problemas familiares que la han llevado a Murcia, y Luis Navarro se examina de su plaza de titular el viernes, con lo cual tenía toda la justificación, y el vídeo lo ha preparado, y aquí está también un poco una característica propia de este grupo, que es cómo trabajamos personal docente investigador con lo que se llama ahora PTGAS, personal técnico de gestión y administración y servicios, porque la que va a defender el capítulo, aunque no lo hiciera, es Daidi. Así que, bueno, adelante, dentro vídeo, se decía antes, ¿no? En representación de Rosalía Martínez García y Luis Navarro Ardoy, Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide. Capítulo 3. El consumo musical del PDI y Paz. Revisando la literatura sociológica sobre sociología de la música, conviene recordar a Norbert Elias y su interés en unificar la microsociología y la macrosociología, siendo lo más interesante la creación de datos cuantitativos y cualitativos para explorar el consumo, los gustos y los comportamientos. En el análisis sociológico de la cultura musical es preciso considerar los conceptos de gusto, selección cultural consciente o inconsciente de un actor o grupo, aficiones, preferencias explícitas y declaradas, y prácticas, el conjunto de actividades culturales específicas que se realizan. El ámbito universitario es un espacio clave en donde poder transmitir la importancia de la cultura musical y educar los gustos musicales. Las universidades deben esforzarse en trasladar a la comunidad universitaria el valor social de la cultura musical que de manera recurrente señala la persona experta entrevistada. Sin embargo, más allá de la oferta puntual de alguna actividad de extensión universitaria tradicional, no parece que la universidad sea un contexto en el que se le esté dando importancia a la música más allá de alguna optativa en el campo de las humanidades. Como afirma un experto del sector musical, la música en las universidades sigue siendo un elemento absolutamente adscrito al entretenimiento. Las preferencias por diferentes estilos musicales tienen que ver con la educación del gusto según el experto entrevistado y en la determinación de los gustos o preferencias por unos estilos musicales u otros con un importante protagonismo de las plataformas de streaming. El consumidor pasivo se transforma en un consumidor activo, creador de sus propios contenidos. Estas tecnologías son las que han transformado el modo de consumir música. Se busca lo breve y rápido. Las aficiones son expresión de preferencias resultantes de la aplicación del gusto. Un conjunto coherente de aficiones o gusto cultural se denomina público cultural. En el caso de la cultura musical, habrá tantos públicos culturales como conjuntos coherentes de aficiones musicales.
Hoy, algunos estudios presentan la música como un importante instrumento de alienación, con un mensaje simple, alejado de la crítica social, más cercano a lo festivo. El análisis cultural considera muy importantes las prácticas concretas diferenciando compradores, oyentes en casa, espectadores en espectáculos y artistas, tocan instrumento o cantan. En una cultura presumiblemente desigualitaria y diversificada, imposible establecer un común denominador entre los distintos públicos culturales y sus respectivos gustos, es interesante la consideración del espacio-tiempo, la contraposición fuera-dentro, público-privado, hogar-otros espacios. Los jóvenes dominan el espacio público mientras los otros grupos de edad suelen recluirse progresivamente en el ámbito privado. En una aproximación general, es en el asunto del género donde se encuentran diferencias significativas en las aficiones musicales. Sistemática limitación del acceso de la mujer a los espectáculos musicales en el espacio público. La edad es una variable significativa influenciada por el impacto de las modas y la oferta musical que se recibe, especialmente entre el consumidor musical más joven. A veces con una cierta crítica a la determinación de los gustos que impone la oferta de las emisiones de moda. A partir de aquí, el objetivo de este trabajo ha sido el consumo musical, frecuencia, soportes, preferencias y conciertos entre diferentes grupos de consumidores, PAS y PDI, presumiblemente influenciados por diferentes variables sociodemográficas, género y edad, y perfil profesional en un contexto social acotado, la universidad. En cuanto a frecuencia y soportes para la escucha de música, se observa la irrupción del teléfono móvil como medio principal para escuchar música, algo mayor entre el personal PAS, aunque entre los dos grupos el segundo soporte utilizado para escuchar música es el coche, y por último la radio y/o el ordenador. Encuestados y encuestadas PDI mencionan una frecuencia al escuchar música sin diferencias de género estadísticamente significativas. En el PAS, la frecuencia de escuchar música a diario es mayor entre los encuestados que entre las encuestadas. En cuanto al soporte utilizado para escuchar música, sí existen diferencias significativas por género en los dos grupos analizados. Entre el personal PDI, las mujeres mencionan utilizar más el teléfono móvil y los hombres el ordenador. Entre el personal PAS, mayor uso entre los encuestados de los equipos de música que entre las encuestadas. Tanto entre el personal PDI como entre PAS existen diferencias en cuanto a la frecuencia de consumo de música en función de la edad. Quienes tienen menos de 29 años lo hacen con una frecuencia mayor a diario que entre quienes tienen de 30 a 49 y especialmente frente a quienes tienen 50 años o más. El tipo de soporte utilizado en función de la edad vuelve a introducir diferencias en los dos grupos de población, tanto en PDI como en PAS. Entre la población joven es muy mayoritario el uso del teléfono móvil. Esta tendencia se mantiene en relación al uso del ordenador. El personal PDI y PAS de 50 o más años sobresale por utilizar la radio y los equipos de música. Como descripción general de ambos grupos, en el análisis de las preferencias por estilos musicales, entre el personal PDI encuestado presentan los valores máximos el pop rock internacional y español, seguidos de música clásica. También entre el personal PAS aparece el pop rock como estilo musical preferido. Igualmente, ambos prefieren en siguiente lugar la música clásica. Las diferencias más destacadas en las preferencias por estilos de ambos grupos, PDI y PAS, se encuentran en el flamenco y la tecnoelectrónica. En lo relativo a la asistencia a conciertos, el festival irrumpe con fuerza, con formato tradicional, sin nuevas tecnologías, donde, abro comillas, donde lo social se está imponiendo a lo musical, cierro comillas, según los expertos. Tanto el PDI como el PAS presentan valores casi idénticos en todas las respuestas posibles relativas a asistir a conciertos. Los estilos musicales preferidos por área de conocimiento del personal PDI muestran importantes coincidencias entre las distintas áreas, señalando los valores máximos en el pop rock español e internacional. De igual forma y en segundo lugar de preferencias, comparten valores semejantes todas las áreas en música clásica. En conjunto, es el área de artes y humanidades la que presenta valores más altos de presencia en todos los estilos. La asistencia a conciertos del personal PDI también destaca en el área de artes y humanidades en las respuestas de rango alto y medio, frecuentemente o varias veces al año. En función de la categoría profesional, todas las categorías profesionales prefieren, lo que más se prefiere,
Primero, el pop rock español y el internacional con una presencia máxima de profesorado, ayudante, doctor. El último puesto de los estilos musicales preferidos lo ocupa el flamenco, en el que destaca el profesorado colaborador. En general, en casi todas las categorías profesionales, los estilos musicales que menos se prefiere son dance house, funky, tecnoelectrónica, hard rock, metal, punk, world music y reggae. En cuanto a la asistencia a conciertos por categoría profesional, se han establecido 3 niveles de frecuencia: alta, sustitutos interinos y catedráticos o catedráticas; media, asociados y asociadas, contratados doctores, titulares y catedráticos; y baja, profesores, colaboradores, ayudantes y contratados doctores. En el PAS, según el nivel de estudios, en todos los casos, desde primer grado a tercer grado, sobresale frente al resto la preferencia por el pop rock español e internacional. En preferencias medias, todos los niveles de estudios comparten gustos semejantes por los siguientes estilos: flamenco, nuevo flamenco, canción melódica, canción de autor, independiente o alternativa española. Igualmente, según el área funcional en que se encuentra ubicado el PAS, no se reflejan grandes diferencias en cuanto a los gustos o preferencias por los distintos estilos musicales, siendo el pop rock español y el pop rock internacional los máximos valores, seguidos en la posición intermedia alta por el flamenco. La música clásica, el jazz y el blues soul aparecen muy diversificados en preferencias. Por preferencia media, en la mayoría de los estilos sobresale el área de comunicación. Por nivel de estudios y por área funcional, entre el PAS hay una muy escasa asistencia a conciertos frecuentemente. El análisis comparativo PDI y PAS, según variables sociodemográficas, ofrece lo siguiente. Por género, en ambos casos al público femenino, le gusta más el pop rock español que el masculino. En lo referido al gusto por la música dance house, funky, tecnoelectrónica y hard rock metal, el consumidor musical masculino del PAS supera al PAS femenino y a ambos géneros del PDI. En cuanto a la asistencia a conciertos, aunque no existen diferencias significativas, puede decirse que las mujeres de ambos grupos presentan una ligera mayor asistencia a conciertos que los hombres del PAS y el PDI. El análisis de las preferencias musicales en función de la edad del personal PDI PAS presenta una distribución que nos habla más de semejanzas que de diferencias. En general, es mayoritaria la preferencia por el pop rock, ya sea el español, más preferido por el PAS, o el internacional, más preferido por el PDI. Los menores de 29 años del PAS y PDI comparten preferencias de rango medio por los siguientes estilos musicales: reggae, flamenco, nuevo flamenco, canción melódica, canción de autor, independiente o alternativa española e independiente o alternativa internacional. Los dos grupos de edad superior, 30-49 y más de 50 años, comparten las preferencias por la música clásica y por el jazz o el blues soul en valores medios altos de los rangos de análisis que venimos utilizando. En la asistencia a conciertos por la variable de la edad en PAS y PDI, aunque su significación estadística no sea relevante, predomina la frecuencia media de varias veces al año y de 2 o 3 veces al año, de una forma progresiva ascendente según aumenta la edad. En resumen, los resultados obtenidos de la encuesta realizada reflejan un consumo musical sin apenas diferencias entre PAS y PDI. Casi el 60% en los dos casos suele escuchar música a diario, especialmente a través del teléfono móvil, y de forma más destacada entre quienes tienen menos de 29 años. Las preferencias musicales también tienden a coincidir en ambos grupos, estando el pop rock internacional y español entre lo que más se prefiere y el dance house y el punk entre lo que menos se prefiere. Aunque la asistencia a conciertos no es muy frecuente, aproximadamente 1 de cada 5 personas encuestadas PDI y PAS menciona asistir a conciertos frecuentemente o varias veces al año. Y hasta aquí el resumen de los resultados del estudio realizado por el equipo investigador de la Universidad Pablo de Olavide. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el nivel y ahora estamos en un bloque de PDI PAS, ¿vale? Y nos quedan 2 intervenciones. Fátima Recuero, Granada. Buenos días a todos, mi nombre es Fátima Recuero y junto a Carmen Ortega
hemos analizado la lectura en el PDI y en el PAS. En primer lugar, queríamos disculparnos por no poder estar presencialmente con vosotros, pero nos ha sido imposible y, por tanto, vamos a intentar trasladaros a través de este vídeo las principales ideas a las que hemos llegado después de analizar esos hábitos de lectura en ambos colectivos. Os voy a compartir la pantalla para que podáis seguir esas principales ideas con más facilidad y en ese sentido, pues sobre todo, el objetivo es trasladaros nuestras 10 principales conclusiones respecto a este análisis. De esa forma, pues estructuraremos el vídeo en 10 grandes ideas respecto a la lectura tanto entre el PDI como en el PAS. La primera gran idea que queremos trasladaros es que existen diferencias importantes en los hábitos de lectura entre el PDI y el PAS, concretamente en la frecuencia de lectura de periódicos. Los miembros del PDI consumen periódicos de manera mucho más frecuente que los miembros del PAS. Si veis el gráfico, pues la diferencia está en torno a 10 puntos porcentuales más entre PDI y PAS. No obstante, en ambos colectivos la lectura de periódicos pues es amplia, pero se demostraría que el PDI consume prensa de forma pues más asidua que los componentes del PAS. Como segunda idea, pues tenemos que ese patrón que hemos detectado en la lectura de periódicos también se reproduciría, aunque en menor medida, en el caso de la lectura de libros no profesionales. Ambos colectivos pues leen libros no profesionales en menor medida que prensa y en ese sentido, en la lectura de libros no profesionales también detectamos un mayor consumo por parte del PDI que del PAS. No obstante, si veis el gráfico, las diferencias son muy reducidas y pues tenemos que la gran diferencia se produce especialmente en el consumo de periódicos y en mucho menor medida y con menos diferencias en el caso de los libros no profesionales. Como tercera idea, tenemos que los tipos, el género de libros que leen ambos colectivos pues presentan en términos generales muchas similitudes. De los 5 géneros más leídos por el PDI y por el PAS, tenemos que 4 coinciden en ambos grupos y serían, como podéis ver, pues la literatura española actual, la literatura extranjera actual, la novela histórica y la novela policíaca. No obstante, dentro de esos 5 grandes géneros preferidos por el PDI y por el PAS existe una diferencia y es que los miembros del PDI también prefieren la literatura clásica, mientras que los miembros del PAS pues, optan por los bestsellers. De esa forma, 4 géneros serían comunes a ambos colectivos con esa pequeña diferencia entre literatura clásica y bestsellers. Como cuarta idea, nos centramos en la forma de adquirir esos libros no profesionales y aquí vemos de nuevo diferencias en el comportamiento de los miembros del PDI y del PAS. En ese sentido, tenemos que el PDI compra más libros que el PAS, una compra que se produce tanto de manera física como digital, mientras que los miembros del PAS prefieren sobre todo las descargas de libros de internet. Podéis ver los datos en este gráfico y cómo los miembros del PDI optan por esa compra tanto física como digital y los miembros del PAS pues, descargarían en mayor medida libros no profesionales que los miembros del otro grupo. A partir de esta quinta idea nos vamos a centrar en destacar las principales variables socioeconómicas que incidirían en esos hábitos de lectura, tanto entre los miembros del PDI como entre los miembros del PAS.
En ese sentido, tenemos que el género es una variable importante. Hemos detectado que los hombres leen en mayor frecuencia periódicos que las mujeres, pero en el caso de los libros no profesionales la situación es la opuesta. Las mujeres presentarían un mayor hábito de lectura de libros no profesionales que los hombres, y es una tendencia que se produciría tanto dentro del PDI como del PAS. Vemos en este caso la diferencia en la lectura de periódicos. Los hombres consumirían prensa en mucha mayor medida que las mujeres. En el caso de los libros no profesionales son las mujeres las que realizan un mayor consumo, aunque vemos que la diferencia es más reducida entre ambos géneros que entre la lectura de periódicos. Como sexta idea, hemos detectado que la edad también es relevante en esa frecuencia de lectura. En el caso de la lectura de periódicos, pues detectamos cómo esa tendencia a leer la prensa de manera diaria se incrementa en función de la edad. Es decir, mientras más edad tienen tanto los miembros del PDI como los miembros del PAS, más leerían periódicos. No obstante, el formato que utilizan también varía en función de la edad y a mayor edad más uso del formato físico, mientras menos edad más uso del formato digital. De esa forma, la lectura, algo que también se produce en los libros no profesionales, aunque en menor medida, es mayor entre los individuos de más edad, y podéis ver en las tablas que prácticamente existe una relación lineal entre la edad y la frecuencia de lectura. Como sexta idea, destacar también la incidencia del nivel de ingresos. Tenemos que tanto la lectura de prensa como la de libros no profesionales se incrementa a medida que aumenta el nivel de ingresos, y eso es algo que se produce tanto en el PDI como en el PAS. También podemos ver la existencia de una relación lineal: a mayores ingresos, mayores frecuencias de lectura de periódicos, e igualmente a mayor ingresos, mayor frecuencia de lectura de libros no profesionales. Respecto a la octava idea que queremos destacar, es la diferencia en los hábitos de lectura entre las categorías profesionales del PDI. Tenemos que, sobre todo, la frecuencia de lectura de periódicos es superior entre los catedráticos y los profesores colaboradores, y en menor medida en los profesores sustitutos interinos, y es algo pues que se reproduce en la lectura de libros no profesionales. De nuevo, profesores colaboradores y catedráticos son los que los leerían en mayor medida, profesores ayudantes, doctores y sustitutos interinos los que con menor frecuencia consumen libros. Nuestra novena idea se centra también en las diferentes categorías o áreas funcionales del PAS. También hay diferencias entre los diferentes tipos de personal de administración y servicio. Respecto a la lectura de periódicos, tenemos que sobre todo son los que trabajan en el área jurídica y también en la comunicación los que más leen la prensa, y los que menos lo harían pues son sobre todo aquellos que se centran en las relaciones internacionales, en conservación y mantenimiento. Respecto a la lectura de libros no profesionales, pues la situación es diferente. El área jurídica pues prácticamente no lee a diario libros, tampoco los de prevención y salud laboral, y los que más leerían libros no profesionales serían los del área de relaciones internacionales y de biblioteca. Finalmente, nuestra décima idea está relacionada con la ideología. Tenemos que la ideología condicionaría también los hábitos de lectura, pero de manera diferente entre el PAS y el PDI. En el caso del PAS son los grupos ideológicos más extremos los que con más frecuencia consumirían prensa, especialmente los de extrema derecha y posteriormente los de extrema izquierda. En el caso de el PDI, pues sería el grupo de centro derecha, la derecha moderada, las que más consumiría periódicos. La extrema derecha, en cambio, sería el grupo que menos consumiría prensa dentro del PDI, y la extrema izquierda, el segundo grupo en frecuencia de lectura de periódicos. Por tanto, la ideología
muestra platones diferentes entre el PAS y el PDI, sobre todo en el caso del PAS son los grupos más extremistas ideológicamente. Entre el PDI tendríamos diferencias en función de si estamos en el bloque de la izquierda o la derecha. Por tanto, esas serían nuestras principales conclusiones, nuestras 10 principales ideas de ese análisis de la lectura en el PDI y el PAS, y esperamos que pues tengáis una buena sesión, que tengáis un buen día y de nuevo disculpas por no poder asistir y estar ahí con vosotros. Un saludo para todos. Muy bien, pues gracias a Fátima y a Carmen Ortega, que en este caso creo que han desgranado muy bien también los temas de lectura. Y ya por último pasaríamos con Manuel Herrera, que es de la Universidad de Sevilla. Hola a todas y todos. Perdón. Y Elena Horta, de Granada, que la tenemos aquí. Hola a todas y todos. Soy Manuel Herrera Usagre, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla. Gracias por permitirme esta conexión o estar ahí con vosotras y vosotros de manera virtual, dado que no me ha sido posible estar ahí de manera presencial por motivos profesionales, pero también a última hora por motivos personales que no puedo evadirme de ellos. Así que bueno, gracias por esta oportunidad. Mi capítulo, como sabréis, versa sobre las artes escénicas entre los profesionales que trabajan en las universidades andaluzas, tanto el personal docente investigador como el personal de administración y servicios. Es también un momento muy especial porque hace 10 años deposité mi tesis doctoral en el ámbito de la sociología de las artes y la cultura, donde las artes escénicas jugaban un papel muy importante, y he dedicado muchos años, tanto anteriormente a esa tesis como después, a la investigación en sociología del arte y de la cultura, en especial en los procesos de estratificación social que intervienen en él, ¿no? No vengo hoy a presentar un resumen del capítulo, daré algunas notas, pero sobre todo lo que me gustaría era compartir una serie de reflexiones que emanan tanto de ese trabajo que presentamos hoy, como también de mi carrera trabajando en este campo en particular, ¿no? Por eso, la primera de las ideas que quiero transmitiros, que está relacionada con las artes escénicas, la he rescatado de una cita de Antonio Ariño, gran compañero y amigo, que creo que está ahí entre vosotras y vosotros, en el cual él dejaba claro que una de las características de las artes escénicas es su honda raigambre histórica. Las artes escénicas se llevan desarrollando y se llevan implementando dentro de nuestras sociedades desde tiempos inmemoriales, desde tiempos prehistóricos, y por tanto tienen un elemento histórico bien vinculado a ella. Decía Pierre Bourdieu que la diferencia que hay entre una colección de cromos o de estampitas y una colección de arte es la historia que hay detrás. Las colecciones de cromos no tienen ese bagaje histórico que sí tienen las obras de arte. El motivo de por qué el arte es el arte hay que estudiarlo en su contexto histórico, ¿no? Eso es lo que no tienen esas colecciones de cromos. Digamos que además el hecho de que las artes escénicas tengan esa raigambre histórica tan profunda hace que tengan una legitimidad cultural en términos sociológicos bastante alta, es decir, el reconocimiento social de las obras que se representan en las escenas y en los escenarios de todo el mundo, siempre tienen un punto de reconocimiento superior al de otros géneros o actividades culturales y artísticas que han nacido al albor de la industrialización, como por ejemplo son el cine, como por ejemplo es el cómic, como es la literatura de masa, etcétera, que a día de hoy no tienen todavía una historia tan larga como sí lo tiene la literatura universal o la música, o en este caso las artes escénicas, ¿no?
También nos lleva a pensar que no todas las artes escénicas tienen el mismo reconocimiento ni la misma legitimidad cultural entre los miembros de la sociedad, porque hay diferentes géneros, y además son tratados en el capítulo, y cada uno de esos géneros tienen también un reconocimiento diferente. No es lo mismo el reconocimiento que tienen las actividades circenses o, por ejemplo, ir al teatro o a la danza. De manera que el género también diferencia y el tipo de actividad que se desarrolle. Dentro de cada una de estas actividades también se suceden procesos de jerarquización de las artes, un aspecto que he estudiado de una manera bastante profunda en los últimos años. Por tanto, eso es algo que se repite en los resultados obtenidos en el capítulo que podréis leer, ¿no? ¿Qué hace, y esta es una de las grandes preguntas, ¿no?, que nos gusten ciertos géneros, que nos gusten ciertas actividades o que nos gusten las artes escénicas en general? Pues bueno, según la tradición sociológica, eso está muy vinculado a la familiaridad que tenemos con los códigos representados en cada una de estas obras. A mayor familiaridad, esa familiaridad, decía Bourdieu, que era de una manera casi inconsciente durante las primeras etapas de socialización en la familia, los grupos de pares, en el entorno escolar, etc. Esa familiaridad nos va a hacer que en el futuro, cuando crezcamos como adultos, nos inclinemos a visitar o asistir a ciertos eventos de tanto obras clásicas como contemporáneas, ¿no? Es decir, la familiaridad con el código de lo que se representa en las artes escénicas es lo que va a hacer a los individuos tener una mayor predisposición a hacerlos en el futuro. También hay otro elemento que fue parte también de lo que fuimos descubriendo con mi tesis doctoral, que ya no es solo la familiaridad con los códigos, sino una cierta actitud, más que una aptitud. Una actitud hacia la cultura, dado que hay algunos códigos que aún no son legítimos, porque pueden ser emergidos desde las artes de vanguardia, uno de los géneros tocados en el capítulo, y que, por tanto, aún no tienen el reconocimiento y el prestigio necesario. Por tanto, hace falta una familiaridad con los códigos y hace falta tener una cierta actitud hacia la cultura. Bien, eso nos lleva a pensar en un nuevo elemento, también un concepto bourdiano, que es la ilusio, es decir, el hecho de que vale la pena arriesgarse a ver una obra de algún tipo, porque el juego en sí, el hecho de participar en la actividad, el hecho de interesarse por ella, eso ya vale la pena. Entonces, si no se tiene esa ilusión, difícilmente nos vamos a acercar ni a las artes escénicas ni a ninguno de los géneros y de las actividades que ellas enmarcan, ¿no? En esa gráfica veis en un color gris claro lo que serían las actividades del personal docente investigador, el gris oscuro el personal de administración y servicio. Como veis, las diferencias, los diferentes tipos de actividades, tanto el teatro, la danza, el ballet, los musicales, son muy parecidos, solamente el personal docente investigador asiste ligeramente con una mayor proporción al teatro de lo que lo hace el personal de administración y servicio. El caso es que todos ellos, independientemente del colectivo que tratemos, les vale la pena jugar el juego, ¿no? Por eso decía uno de los expertos entrevistados por Elena Horta, mi compañera en este capítulo, que el teatro hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que olerlo y hay que tocarlo. Vale la pena. Y eso es una de las grandes de los grandes secretos que tienen tanto el arte y la cultura en general como en particular las artes escénicas. Lo que la sociología en general y la sociología del arte y la cultura ha ido encontrando han sido una serie de regularidades poblacionales. Las regularidades poblacionales basadas en encuestas aleatorias probabilísticas son las que tradicionalmente el análisis cuantitativo de los procesos de estratificación social, de los consumos culturales, de la participación cultural, se han fijado, y son tres los elementos que normalmente han sido más citados por la literatura. Por un lado, el nivel educativo es un gran marcador o es una variable que nos ayuda a predecir mucho las regularidades poblacionales relacionadas con la actividad cultural.
En segundo lugar, el estatus socioeconómico, ya sea medido a través del capital económico, a través de modelos de clases sociales o de escalas de estatus y prestigio. Y en tercer lugar, una familia algo más grande de elementos como es digamos, los ciclos de vida, ¿no? El hecho de que tengas un hijo, pues lógicamente te va a incrementar la probabilidad de asistir a eventos infantiles, de teatro infantil, lógicamente, ¿no? Pero también hay otros, ¿no? La edad es un gran marcador de asistencia a ciertas actividades. Es más común que sean gente de mayor edad las que se acerquen a la ópera, a la danza o al ballet, mientras que hay otras actividades como el circo, incluso los musicales, donde va gente de una menor edad. Esto lo hemos encontrado en la literatura, pero lo hemos encontrado también como una regularidad en las poblaciones objeto de estudios, ¿no? El género también diferencia, ¿no? Y ahora al final de la presentación también os diré algunas pistas de lo que hemos encontrado. Pero básicamente esos tres son los elementos que mejor explican esas regularidades. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos que existen detrás de esas regularidades? Los que explican las intenciones de los individuos para ir, ¿no? Ahí ya entramos en un terreno mucho más delicado. Lógicamente, poco ha emergido del estudio que tenemos porque requieren ya no solo de muestras más grandes, sino también de etnografía, diseños experimentales, etcétera, o cuasi experimentales, que nos puedan acercar un poco más a cuál es la motivación que tiene la gente por ir y asistir a estas actividades de arte escénica, ¿no? Por un lado, estarían las explicaciones que hablan de la satisfacción del espíritu. Decía Kiko Mora, filósofo e investigador del arte y la cultura de la Universidad de Valencia, que la sed de experiencias que calman las industrias del entretenimiento son de una naturaleza muy diferente de la sed de experiencias que colman las vanguardias y el arte legítimo. Esa distinción me parece muy interesante, puesto que tenemos, digamos, algunos relatos del trabajo etnográfico que nos dan pistas, ¿no? Decía un experto en artes escénicas que hay muchos teóricos del teatro que dicen que el teatro no muere porque es la única de las artes escénicas, de todas ellas, la danza, el circo, que conserva la emocionalidad, ese instante de comunicación que es el que la desvela una inquietud a posteriori que te hace volver, que desvela preguntas. Digamos, colmar esa necesidad de comunicación o de experiencia comunicativa puede estar detrás de la motivación de muchos de los asistentes a estas prácticas, ¿no? Pero también otra de las teorías que pueden explicarlo es lo que Thorstein Veblen a principios del siglo XX analizó con gran atino sobre el comportamiento de las personas de alto estatus social, lo que consideraba como el consumo conspicuo, es decir, el consumir y el participar en este tipo de eventos para ver y hacerse ver, para demostrar un estatus social, para demostrar un gusto, que fue un tema recurrido, lógicamente, en la obra La distinción de Pierre Bourdieu, ¿no? También podemos encontrar mecanismos que están basados en las condiciones materiales, tanto de clase como de otro tipo, en el cual pueden facilitar o impedir la asistencia a ciertas actividades. Es decir, las personas que trabajan en la hostelería lo tienen difícil para asistir a una obra de teatro que se presenta a las 9 de la noche. De manera que personas con profesiones liberales que pueden estar un poquito más libres, valga la redundancia, en ese momento son los que podemos encontrar con mayor asiduidad, ¿no? Es decir, no podemos olvidar nunca esas condiciones materiales, las condiciones materiales también de los ciclos de edad, etcétera, pueden marcar mucho esas diferencias, ¿no? Digamos, entre los resultados destacados del trabajo que nos ocupa, que esto ya será lo último que vaya señalando, nos ha parecido muy llamativo el hecho de la gran actividad cultural. Es decir, al menos, alrededor de 2/3 de los entrevistados y entrevistadas en la encuesta, o casi 2/3, han ido al menos una vez al año a alguna de las actividades de arte escénica del género que sea, de la jerarquía que sea. Esto además es un porcentaje muy superior al de la media de la población española, si miramos la encuesta de hábitos y prácticas culturales de 2022, que son alrededor de un 21%, e incluso el doble superior
al de la población con altos estudios, un 32%. Los mecanismos que pueden explicar que sean tan voraces a la hora de participar en estas actividades, podemos discutirlo y seguramente será un debate muy interesante sobre cómo las condiciones materiales que crea la universidad, las condiciones sociales que crea la universidad, pueden invitar a ese tipo de actividades, ya sean en grupos o de manera individual. Otras características como el continuum de la edad, donde ciertas actividades se dan a mayor edad o a mayor nivel educativo. Se han mostrado también los resultados de la encuesta. Hemos encontrado diferencias entre mujeres y hombres respecto al género y al tipo de actividad, algo que también habíamos encontrado en la literatura, como por ejemplo una mayor asistencia a la danza y al ballet por parte de las mujeres. Eso es algo que digamos, la literatura también ha dado cuenta de ello. Otra serie de resultados destacados puede ser el cisma entre entre el personal docente investigador de ciencias y letras, donde encontramos que la vanguardia, digamos, las obras de vanguardia suelen ser más visualizadas por la gente de letras. Hay similaridades y diferencias entre el PDI y el PAS que no quiero pararme a señalar aquí, están señaladas en el capítulo, podéis leerlo si queréis, pero no son muchas. En términos generales, el comportamiento del PDI y el PAS se comportan de una manera muy, muy similar. Hay una historia, un romance entre las artes escénicas, especialmente entre el teatro y las ideologías de izquierda, y entre el circo y las ideologías de derecha, que también se da entre el PDI y el PAS, que me parece muy interesante. Bueno, el teatro siempre ha sido un ámbito donde la crítica política y social ha sido bastante común. Y bueno, quería destacar solamente esos resultados e invitaros a leerlo. Tengo muchas ganas de leer el resto de capítulos de mis compañeras y compañeros. Y nada, con esto quería acabar y agradeceros al equipo de la Fundación Atalaya por darme la oportunidad de analizar esta encuesta. He disfrutado mucho porque hacía tiempo que no analizaba una cosa parecida. He visto también reflejado muchas de las conclusiones que había obtenido en otros estudios relacionados también con las artes escénicas. Y nada más, espero que no haya sido demasiado aburrida este vídeo presentación y espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Y si venís al Congreso Nacional de Sociología o al Congreso Andaluz, que se celebrará también en la Universidad de Sevilla, pues estaré encantado de que podamos hablar y conversar sobre la totalidad del proyecto o sobre nuestro capítulo en particular. Muchas gracias a todas y todos, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Un saludo. Creo que sobre todo los que no habéis estado, digamos, en la redacción de los capítulos, notaréis que casi todos los capítulos hemos mezclado la parte cuantitativa con la parte cualitativa. Teníamos dudas del resultado final, pero creo que ha estado muy bien, que en todo caso ha dado como, a veces ha reforzado, ha matizado y a veces incluso te ha replanteado el tema de los datos. Entonces, por esa parte muy bien. Si queréis, con este bloque tenemos, bueno, al menos 5 minutos por lo menos, si queréis comentar algo, aunque ya imagino que el apetito va pidiendo que nos vayamos, ¿no? Pero, María Luisa. Permitiendo de la gracia infinita por mi parte. Para mí es un placer siempre compartir con vosotros y estoy encantada. Cuando queráis me volvéis a llamar, que para comer siempre voy a venir. La primera parte no sé, pero la segunda siempre. Muchísimas gracias. Para mí, repito, un placer. Espero que mis compañeras sigan trabajando, ¿no? Sigan con vosotros, ¿vale? Y bueno, que todo siga funcionando como hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, porque María Luisa está desde el principio y la idea esa era también, había gente que la mayoría no ha podido, Pedro Luque de Jaén, que es toda una referencia para nosotros. Bueno, que es verdad que digamos que aunque teníamos la idea de lo del simposio, la arrancamos hace un mes. Entonces, a nivel de agenda es un poco atrevido. Entonces, desde ese punto de vista. Bueno, quizás, Salvador, vamos cerrando. Yo tengo, primero, una conclusión general.
queda la detallada, ¿no? Que es la que me hace falta ver las grabaciones, pasar las notas limpio. Pero la primera conclusión que tengo es que hay materia. Pensábamos con este trabajo de balance que ya lo teníamos, ¿no? Que casi lo teníamos todo hecho, y me parece que tanto en las temáticas como en las metodologías hay materia. Ay, mira, ahí están. Entonces, a mí podría ser la típica redacción de conclusiones que cojo 4 elementos, menciono a todo el mundo y cierro, pero creo que se merece que hagamos en el equipo así de coordinación un análisis un poquito más tranquilo, pero sí lanzaros el primer mensaje, que nos parece que sí hay materia para este grupo de expertos que llamábamos antes en prácticas culturales, que nos gustaría que fuera también de demanda, pero no sé si con las nuevas metodologías, nuevas herramientas seremos capaces. Y la segunda es agradeceros el nivel de las colaboraciones. Creo que todas han estado a un nivel altísimo y que habéis captado bien la idea de que queríamos mensajes, quizás queríamos 10 titulares por cada trabajo, y luego darle un revolcón al libro, al tocho, darle un revolcón y verlo de otra manera. Y luego daros las gracias porque al final, el resultado final se parece mucho a lo que pensamos. Y no suele ser nada habitual que pienses una cosa. Queríamos intervenciones breves y luego que hubiera muchas intervenciones por vuestra parte. Es verdad que ha habido partes en las que hemos ido más rápido, pero creo que el nivel de participación vuestro y de interactuación ha sido muy, muy grande. Y luego, antes de que cierre Román, que le corresponde ese rol institucional, pues reiterar el agradecimiento a todos vosotros y luego al equipo que ya he mencionado antes. Se me ha olvidado mencionar a Susana Gil, que estuvo en la primera parte y que por temas de conciliación pues no ha podido estar aquí. Entonces, si os parece, cierra Román y podemos hacer una fotillo de recuerdo y nos vamos a comer, que de verdad es por lo que realmente hemos venido a Córdoba. Pues para cerrar, yo sobre todo agradecer a todo el equipo de extensión de la Universidad de Cádiz todo el trabajo que ha hecho, a todos los compañeros que también habéis hecho otros trabajos, ¿no? de análisis, de estudio, vuestra presencia aquí, la presencia de los que no hayan podido venir. Agradeceros toda la participación, ¿vale? Y como hemos dicho antes, sobre todo cooperación. Cooperación, cooperación, cooperación. No somos o somos una materia importante, una rama importante del conocimiento de todo lo que sería la personalidad, tanto pública, privada, social, porque yo he estado buscando ahora, mientras estabais hablando de hábitos, de números. Hay que recordar que el artículo 44 de la Constitución española dice que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a los que todos los españoles tienen derecho. Y el artículo 19 y 21 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario pues viene a decir lo mismo, pero dentro de la universidad, para toda la comunidad universitaria. Y esto es algo que tenemos que recordar y decir claramente a todos los responsables, ¿vale? Que por ley, tanto de Constitución como universidad, tenemos que invertir en cultura. Y como digo, sobre todo cooperación, colaboración, agradecer a todo el equipo de trabajo lo que han hecho. Y nada, que yo creo que ahora el tercer tiempo, yo que también vengo de deportes, el tercer tiempo creo que va a ser también muy, muy bueno para poder seguir compartiendo ideas y trabajos. Gracias por haber venido. Venga.